acompañado en este Vita como organizador, como editor, como autor, y ahora vengo como antólogo. Vamos a presentar dos libros de la colección La Oveja Negra de la editorial Claro Ediciones, que, como sabéis, hago un estudio. Y en concreto son dos libros que reúnen la huella de la poesía beat en la, la huella beat en la poesía de lengua castellana. Esto es una historia como, para mí, como un cruce de caminos y de casualidad. En el año 80 y poco, desde aquí en Valencia, escribí cartas a Carlos II de Ori y a Bertín. Cartas que se conservan en los archivos de ambos. Pueden constatarse, tanto todavía no se conocían entre ellos, se acabaron conociendo. Este año se celebra el centenario del nacimiento de Jack Kerouac y el año que viene el centenario del nacimiento de Carlos II de Ori. Carlos II de Ori y Kerouac, y Ginsberg, bueno, Kerouac ya había fallecido, se conocieron posteriormente. Quiero decir que, aunque parecía las influencias de un chico, yo tenía entonces 20 y pocos años, creía que entonces los beats no eran muy difundidos en el panorama español. Hoy ha cambiado mucho y, sin embargo, sí que había mucha influencia, y es lo que vienen a tratar estos libros en la poesía alemana. Una influencia que viene y que parte desde las segundas vanguardias latinoamericanas, a partir de la relación que los escritores de la generación beat tuvieron con, sobre todo con el Corno Emplumado, la revista que Sergio Mondragón y Margaret Randall realizaban en México y que aglutinaban a buena parte de las tendencias latinoamericanas, como los chachanicos en Ecuador, el Grupo Cero en Perú, de hecho la ballena en Venezuela, el caimán barbudo de Cuba, Ernesto Cardenal, una serie de conexiones que hicieron que simultáneamente a lo que los principalísimos, los colombianos, los nadaístas, que confluyeran en aquel círculo las tendencias de una nueva poesía en América. Esa poesía nos llegó aquí, con retraso, porque ya había llegado al resto de Europa. Nosotros todavía estamos en una dictadura y estaban muchos de los libros totalmente prohibidos y a cuentagotas llegaban. Parte de esa historia se cuenta en el segundo volumen. El segundo es el estudio, los textos críticos, que 12 autores hablan de esa influencia en los diferentes países latinos. Y el primer volumen de los dos, bajo el título Jack Kerouac, reúne una antología de poetas que os va a sorprender, porque el arco generacional es de 80 años. Yo creo que el mayor de ellos es Carlos II de Ori, que nació en 1923, y el más joven es Mario Obrero, que es un chico muy joven que ahora nació en 2003, intentando ahora hacer programas de televisión, poeta que ganó recientemente el premio en esa cama, en ese gran arco, hay autores como Cristina Peri Rossi, Rafael Mesato, que nos acompaña. Aquí tenía que haber estado Rosa Cuadrado, que fue esta mañana, Fernando Garcín, que no ha podido venir, bueno, hasta 42 autores que hemos reunido en esta antología. Son autores que directamente evocan la literatura beat. Si estuviéramos hablando de influencia de aliento beat, la antología podríamos ascendernos 42, sino posiblemente 500, 600, muchísimos autores. Hemos decidido de manera representativa colocar o seleccionar los poemas donde se hacía referencia directa o bien a algún libro, o bien a algún autor, o algún hecho o lugar trascendental dentro de ese universo beat que nos llegaba a través de las traducciones de autores como María Angelina Rató, los primeros que estrenaron. Hoy tenemos además, coincide que Rafael además es un gran estudioso de la obra de Carlos II de Ori, esa colección que aquí la cuenta en el libro Mané, que hacía
Eso, pero vamos, Rafael tiene un libro entero sobre Carlos II de Ori, y ya que está aquí vamos a aprovechar no solo lo que le han sido poemas incluidos en la antología, sino que nos hable también de esa relación Ori y la música. Primero que nada quiero agradecer la labor de Roberto, porque la antología supone un libro precioso, muy bien editado. Algún fallo tipográfico se ha colado con la errata, pero bueno, las erratas son como las pecas, humanizan el texto. Cualquier texto sin erratas parece está muy bonito, pero la errata es humana. Sí, sí. Y bueno, hay que recordar lo que fue la Beat Generation. La Beat Generation es uno de los movimientos que introduce el postmodernismo, tiene sus paralelos con todos los movimientos poéticos que intentaron romper con el lenguaje referencial poético de signo realista, y más o menos suponen también el inicio de la vanguardia poética a partir del año 50 del pasado siglo. Movimientos paralelos, pues tendríamos el letrismo, el montón, también de literatura abierta, la poesía concreta, y uno de estos movimientos de signo español sería el postismo, fundado por Carlos II de Ori y Eduardo Chicharro, que es el que más, no sé, ofrece más un paralelo más estrecho con la Beat Generation. La Beat Generation busca un lenguaje rebelde, libre, y inaugura también un panorama cultural, un sistema de vida que nos ha llegado sobre todo a nosotros, más que por la poesía, casi a través de la música, sobre todo de poesía. Y Carlos II de Ori conoció finalmente a Alex Gisbert, que tiene un poemario que se publicó en Nueva York, Sin permiso de ser ángel, fue traducido por Allen Gisbert. Y a partir de ahí, bueno, antes y todo, ya había primero su amistad, como ha dicho antes Humberto, estaba mediatizada por la palabra escrita, pero luego se hicieron amigos y se traducían los poemas alternativamente. Bueno, más que nada, paso del poema. El poema se titula Contraseña 6, que pertenece a una parte del poemario Laberintos que publicó Huerta y Fierro en 2017. Y dice: Allen Gisbert, vagabundo del Dark, bohemio de Satorita, perdido en los oscuros túneles de la América tibia, junto a la jauría de cínicos perros estrambóticos. Jack Kerouac, William Burroughs, Neil Casale, Gary Snyder, Gregory Hobson, Lawrence Ferlinger. Tú fuiste el primer loco que pintó y botas a la luz, que soñó con praderas y desiertos intravenosos, que lanzó gritos despellejados contra los muros, que abrió las venas del subsuelo, que bailó en la desnudez de meseta bajo la lluvia gris, que viajó a través de cada miríada infinita del océano mundo, que nadó en los mercuriales riachuelos de la aurora, que atisbó los engendros turbulentos del gigante mundo, cuyas manos son ejércitos de asmáticos edificios, cuyos dedos ladrillo y hormigón armado, cuyos ojos danzan a quemarropa destellos del rosáceo neón, cuyo ombligo brota de las cenagosas aguas de Wall Street, cuyo vientre engendra monstruos constantes, cuya sangre se alimenta del vertido de todos los mataderos posibles, cuyos ministros imperan por doquier, con tentáculos de acero y órbitas de angustia estremecida. Tu barba de Walt Whitman canea en las orillas del horizonte. Tus ojos de aguayasca
flamean como rayos en la noche de los tiempos. Tus gemas acariciaron las plumas de las alas de los ángeles que habitaron la poesía de Carlos Edmundo de Oro. Alas de ale que baten el vuelo, y una inmensa polvareda asciende por el vacío sublime. Huracán avisado, cuyo ojo renace en cada calma, en cada eón, en cada parpadeo de Buda, cuyos ojos refractan la mirada desnuda de cada ser, cuyo corazón resuena en todas las voces que el viento arrastra tras de sí. Tu aullido de lobo todavía estremece en la estepa de plata. Tu risa de sirena aún inquieta las estatuas de la noche. La brisa del mediodía murmura el extraño susurro de tus labios negros. Todo comenzó en tu mirada perdida más allá del sol. Yo voy a leer mi colaboración también en estos poemas que hacen referencia a dos de los personajes de este grupo. Uno es Jack Kerouac y así se titula el poema: Jack Kerouac, Pocahontas y yo. Íbamos Jack Kerouac, Pocahontas y yo camino del sur en mi vieja furgoneta, escuchando Johnny Hooker en la radio, Espeñaperros para abajo y algo más en el cuerpo, cuando recogimos al estudiante colombiano haciendo autostop en la gasolinera de Bailén, con un máster en geología y 2 piedras de hachís en el bolsillo, contando historias de Manu Chao y las FARC, y el estado de sitio, y una muchacha de Cáceres que le prometió el amor y se quedó con todos sus travel cheques como recuerdo. Íbamos, digo, camino del sur, desentonando a coro al camarón, palmeando sobre el salpicadero de la misa, creyéndonos libres y soberanos en un país que no reconocemos ni quiere reconocernos. Cuando vimos la luna sobre la ciudad de Córdoba y supimos, como si fuéramos niños cuando vimos la luna sobre la ciudad y suspiramos, como si fuéramos niños de plata en un jardín prohibido, y nos cogimos de la mano, porque en un momento todos fuimos indios, como Pocahontas, Moctezuma y nuestro amigo colombiano, indios en una reserva de vino, ceniza y hechizos, y conjuramos al futuro para que nos fuera propicio, y el futuro se nos hizo de pronto irreversible, irreverente, irrevocable, y tuvimos que enterrar en una sola noche a los amigos que habían muerto desbocados de amor, de sobredosis, de locura, de la vida misma que ahora nosotros, en el umbral del siglo, reclamamos desde la memoria. Como pasajeros de un poema sin destino, íbamos Jack Kerouac, Pocahontas y yo, camino del sur, encañonando con insolencia la sien plateada y sospechosa de una Europa limpia, ordenada y preparada para repeler el hambre que nunca nos dejaron reclamar. Y el segundo poema, Maldita sea la poesía, y encabeza la famosa, el inicio del poema de Ginsberg. He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos. Yo he visto a los mejores poetas de mi generación desterrados, desheredados, ocultos en el fondo de los bares, y he visto en sus miradas, como versos trepidantes cabalgar hacia el final de la noche, y he visto su ternura descuartizada por la abundancia de quienes les temen y en su miedo los hacen grandes. He visto en la bondad de sus gestos la rebeldía de un mundo que no necesita orden ni ley para ser justo, la testaruda razón de quienes a la vida responden con la vida misma. Yo he visto una canción que no tenía letra ni remite, y ellos la entendieron. Les he visto levantarse contra los versos exquisitos y subalternos. Les he visto encadenarse a las excavadoras para frenar la destrucción de su tierra, de su conciencia, y nadie los invitó a los palacios de Doñana, y mucho menos a editar poemas bajo el sello hipócrita de quienes, lavándose la cara, ensucian el mundo. He visto cómo se engañaban para seguir perdiendo en un círculo de ganadores, como alacranes en mitad de un fuego que desintegra y reduce la inteligencia y el miedo. Y por todo ello han sido procesados, sentenciados, condenados, abocados a la indigencia laboral y clandestinidad de la palabra. Yo he visto a los mejores poetas de mi generación romper los versos de conciencia porque bien, ya otros lo hacen y no ha ocurrido nada,
dice la de Horta. En su profunda voluntad de cambio, en sus contradicciones, en su maldita y genial persistencia frente al pensamiento único, he visto a los poetas de mi generación perder sus mejores oportunidades y no ha pasado nada, pues nada hay más digno que ser coherente y efímero en todo verso, en todo momento y verso. Esa maldita poesía que nos hace libres frente a la tradición.